Amigos, bienvenidos a este ciclo de conferencias llamada La visión del CFO. Y el día de hoy tenemos la enorme fortuna de estar acompañados por tres CFOs que nos van a compartir sus puntos de vista sobre temas que considero son muy interesantes. Le damos la bienvenida a Carla Amado. Carla es la CFO de Seidor Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos. Le damos Gracias. la, le damos la bienvenida a Didier Mena, por otro lado, CFO de Banco Santander en México. Bienvenido, Didier. Muchas gracias por la invitación, Armando. Y le damos la bienvenida a Javier Armando Ramírez, CFO de Nissan en Brasil. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos. Quisiera comenzar preguntándoles un poco sobre el año 2020. Todos sabemos que ha sido un año disruptivo, un año que ha cambiado muchísimas cosas en los diferentes modelos de negocio de nuestras empresas. ¿Esto qué ha significado para ustedes en temas de cambios, en temas de lecciones aprendidas y en temas quizás de prácticas de negocio o prácticas de trabajo que podamos ir implementando hacia el futuro? No sé, Carla, si tú quisieras comentar un poco sobre cómo han vivido este año en Seidor y que nos platicaras también un poquito de qué hace Seidor para la gente que quizás no nos conoce. Claro que sí. Bueno, les cuento un poquito. Seidor es uno de los principales partners de SAP. Obviamente vendemos toda la parte de licencias, de implementaciones. Y bueno, este año básicamente el año pasado estuve trabajando directamente para Seidor México y en 2020 paso a ser CFO de Centroamérica. Lo cual, bueno, el primer disruptivo que hubo para que entrara es que yo en marzo me mudaba a Costa Rica y evidentemente llegó una pandemia y tuve que coordinar todo desde México. Entonces, ha habido muchas lecciones que se han ido aprendiendo a lo largo de este tiempo. Recuerdo que por ahí de marzo que empezaba, KPMG daba, y bueno, muchas otras consultoras, pero una de las principales, varias pláticas de cómo iba a ser, que el problema no era entrar a la pandemia, sino era el plan que íbamos a tener dentro de estos meses y el salir, ¿no? Y justo lo que mencionaban, no iba a ser una cosa de 3, 4 meses. Entonces, es lo que se ha ido desarrollando. Creo que uno de los puntos más sensibles para todos los negocios en general y bueno, para Seidor fue la parte de lo predecible, ¿no? Nos desubicamos de tener un presupuesto, de tener unos lineamientos, de tener unos objetivos que iban basándonos en los años anteriores, basándonos en la experiencia y bueno, evidentemente todo cambió con la pandemia. Entonces, pues yo diría que uno de los principales puntos para mí fue ese y la parte de la flexibilidad. Tuvimos que aprender a trabajar en medio de una casa, en medio de unos niños, en medio de todo nuestro ambiente que si bien estábamos 8, 10, 12 horas fuera de casa y con otro tipo de retos, ahora fue el integrar también nuestras familias, fue integrar nuestro día a día. Y bueno, pues tanto como jefes, como directores, como colaboradores, como clientes, como proveedores, tuvimos que aprender a sensibilizarnos en esta parte. Entonces, para mí fue como los principales puntos que este cambio tan importante nos vino a dar a nuestras vidas. Muchas gracias, Carla. Didier, si me lo permites, ustedes en el sector financiero, ¿cómo vivieron el 2020? Un año en el que muchos clientes, aunque hayan querido seguir pagando sus hipotecas, sus préstamos, muchos se vieron problemados. Quizás la cartera vencida creo que no subió tanto como se esperaba o se temía al principio y además pues con una base de empleados que tuvieron que mandarla a la casa muy rápido, me imagino, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar desde el punto de vista del sector financiero? Yo te diría que
coincido con algunos de los puntos que comenta Carla en términos de la flexibilidad, es decir, las prioridades cambiaron de unas semanas a otras. Nos tuvimos que adaptar y ser flexibles, entender que lo más importante era preservar la salud tanto de los empleados como de los clientes y ser muy empáticos y flexibles tanto a las condiciones de nuestros empleados como a las condiciones de nuestros clientes. Bien mencionas que no ha habido una afectación significativa en la cartera vencida. Parte tiene que ver con los programas de apoyo gremial que presentaron los reguladores, que están por vencer algunos o la gran mayoría. Entonces, eso de alguna manera hace que la cartera vencida haya sido menor. Sin embargo, no quiere decir que no vayamos a enfrentar retos importantes como bancos en la capacidad de pago de nuestros clientes. Ha sido muy heterogéneo el impacto. Desafortunadamente, a quien les ha pegado más ha sido a las personas de menores ingresos. Entonces, en la medida en que los bancos tengan más o menos exposición a personas con menores ingresos, eso hará que su cartera vencida esté más o menos expuesta. El 82% de los empleos que se perdieron inicialmente en la pandemia en México ganan menos de 2 salarios mínimos. Entonces, esto nos marca pues una dimensión del impacto en las personas de bajos ingresos que trabajan en el sector formal. Entonces, yo te diría que el 2020 nos deja grandes lecciones en términos de prioridades, en términos de estar enfocados a cómo podemos ser parte de la solución, en ser flexibles, en tratar de atender lo mejor posible a las necesidades que están teniendo nuestros clientes en un contexto muy desafiante para todos. Muchas gracias, Didier. Javier, en el caso de ustedes, sector automotriz, un sector que no puedes mandar tan fácil a tu gente de la línea de producción a trabajar a casa, ahí sí tienes que estar pues en la planta. ¿Cómo se ajustaron ustedes en cuanto a operaciones, modelo de negocio, incluso la relación con los colegas? Antes que nada, muchas gracias Armando por la pregunta y un placer compartir este foro con mis colegas, con Carl y Didier. Lo dices perfectamente, la industria automotriz tenemos una complejidad muy grande, ¿no? Nuestra cadena de suministro es global, ¿no? Fabricamos un auto en X país, pero nuestra cadena de suministro puede abarcar más de 50, 60 países. Y la distribución de nuestros vehículos, pues es igual, ¿no? Entonces, esa es precisamente la primera lección que yo me quedo, ¿no? Nos rompió los paradigmas, ¿no? Habíamos trabajado en el proceso manufacturero, ¿no? Con esta globalización para poder lograr economías de escala y una mejor competitividad en costos. Y este tema del COVID nos generó un paradigma, ¿no? Tuvimos problemas de distribución, ¿no? Un ejemplo que ni siquiera es de la industria automotriz, ¿no? Una vez lanzado todo este tema de COVID, estas emergencias sanitarias, ningún país pudo conseguir mascarillas de protección, ¿no? Cuando anteriormente las podías conseguir en menos de 24 horas y a precios muy competitivos, ¿no? Entonces, la primera lección que yo me quedo es esto, nos rompe los paradigmas con los que habíamos venido construyendo los últimos 10, 15 años. Economías de escala, globalización de la localización, ¿no? Nos rompe paradigmas de cómo distribuir nuestros productos con nuestros clientes, cómo vamos a contactar a nuestros clientes, ¿no? Seguramente cada industria fue diferente, pero en el caso específico de la industria automotriz, pues la mayoría de los países en el mundo se consideró como no crítico la actividad comercial de distribución de vehículos, ¿no? Y la mayoría de nuestros distribuidores estuvieron cerrados. Entonces, como compañías nos tuvimos que enfrentar a eso, ¿no? Y también desde el punto de vista en el costo, ¿no? Teníamos un paradigma, una estructura de costo y ahora nos teníamos que readaptar, ¿no? Teníamos que ser mucho más flexibles. Entonces, esa es la primera lección que yo me aprendo, que yo me llevo de este 2020. El romper los paradigmas y una vez rotos estos paradigmas, y ese va a ser el reto, ¿no? ¿Cuál va a ser los nuevos paradigmas con los que vamos a construir las empresas después de COVID? Porque sí es un hecho, ¿no? Que ese es un parteaguas para la actividad económica. Es
antes y después, ¿no? Entonces, yo creo que esos son la principal lección que me llevo de 2020, ¿no? Y obviamente un factor que decía muy importante Carla y también Didier es el factor humano, ¿no? Tradicionalmente es parte de nuestro lenguaje cuidar el factor humano, el recurso humano. Sin embargo, en esta pandemia, durante los primeros 3 meses, el 90-80% de las soluciones que las empresas propusieron para solucionar la emergencia económica vino del apoyo de los recursos humanos, ¿no? De gente que se fue a trabajar a casa sin los recursos, gente que empezó a prospectar clientes de una manera diferente, gente que se organizó, ¿no? En las plantas nos organizamos cómo poder empezar a cubrir las medidas básicas sanitarias para poder hacer frente a la pandemia, ¿no? Entonces, el factor humano, sin duda, hoy toma un rol que es indispensable reevaluar y plantear para la siguiente etapa, que es el post-COVID, ¿no? Perfecto, Javier. Una pregunta que le quiero plantear a los tres, y ustedes me dicen quién le quiere entrar. El tema de romper paradigmas. Yo creo que en el 2020 pues no tuvimos mucha opción, más que realmente la realidad nos obligó a romper muchos de esos paradigmas. Creo que uno de esos fue el tema del famoso trabajo remoto y bueno, el impacto que ya conocemos, ¿no? Quizás en otra instancia anterior a COVID, esta reunión la estaríamos teniendo en un salón, en un hotel, en un desayuno, en una comida, ¿no? Con 200 personas. Y ahora lo tenemos por videoconferencia y con una eficiencia extraordinaria, ¿no? Yo les quisiera hacer ahí dos preguntas. Uno, ustedes como CFOs, ¿cómo sienten que está cambiando el rol del CFO para ayudar a que la alta dirección, a que el consejo de administración, a que la organización pueda romper más y más esos paradigmas, ¿no? A veces como que nos tenían mucho en la parte táctica de control de costos, de verificar que las utilidades vayan bien, etcétera, pero no nos involucraron tanto en la estrategia y ahí creo que el CFO tiene mucho que aportar. Y por otro lado, el tema del recurso humano, como lo que mencionaba Javier, ¿ustedes consideran que pues, con todo esto de la pandemia, como que las organizaciones nos vamos a plantear ahora misiones o estrategias quizás un poco más humanitarias, ¿no? En el sentido de que no todo es profit, no todo es llegar a la meta trimestral, sino también hay que ver cómo llegamos en concordancia con el medio ambiente, con los empleados, con los proveedores. Quizás una de las cosas positivas podría ser que ahora las empresas vamos a pensar más en todos nuestros stakeholders y no nada más en generar utilidades. No sé si alguien quiera entrarle a esta reflexión. Bueno, Carla, adelante, Carla. Carla y luego Didier. Bueno, rápido, nada más, o sea, dividirlo, a mí me gustaría así dividirlo en dos partes. Creo que sí, bueno, en mi experiencia, la parte de cómo pasamos a ser más estratégicos, sí definitivamente tuvo un impacto mayor, porque hoy de repente pareciera que la empresa empezó o las empresas empezaron a caminar con los ojos cerrados, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a voltear y preguntar, a capacitar a la gente en vivo, a dar seguimientos en vivo y eso se terminó y tuvimos que adaptarnos ok, vamos a tomarlo desde otro punto de vista, ¿no? A reportar desde otro punto de vista, a dar estrategias desde un punto de vista que es lo peor que puede pasar, ¿no? Si antes era una alternativa, hoy definitivamente teníamos que, o debemos de tener una respuesta, ¿no? Por el lado del trabajo remoto, me gustaría tocar dos puntos sensibles. El primero, sí, por ejemplo, bueno, en mi caso, yo trataba ya de implementarlo desde hace algún tiempo, porque consideraba o considero que es importante, ¿no? Había gente que, por ejemplo, se traslada 2 horas para llegar a la oficina y 2 horas de regreso y dice, bueno, nunca está en su casa, o sea, no lo conocen, ¿no? Entonces, bueno, era, ok, un día a la semana, 2 días a la semana, busquemos opciones, veamos, y si funciona, y bueno, al final, sobre cumplimientos, ¿no? Si vemos opciones, adelante, si sigues cumpliendo con tu trabajo, no hay ningún problema. Pero también creo que un punto sensible y el que nada más quería tocarlo es la parte de todos estos recortes o adaptaciones que tuvimos que hacer dentro de las empresas
pues por todo el movimiento que hubo financiero, creo que sí, también vale la pena tocar los puntos buenos, ¿no? O sea, algo bueno que nos dejó el COVID, pues fue de alguna forma el poder trabajar desde casa, el poder tener otra visión y romper este paradigma de que tenemos que estar 100% en una oficina, pero también, bueno, la vulnerabilidad que nos dejó en muchos casos con el no poder continuar trabajando como lo veníamos haciendo, porque desgraciadamente no siempre va a haber los recursos, ¿no? Entonces, bueno, solo quería aportar como esos puntos y gracias. Ahí Didier y Javier que también Muchísimas querían. gracias, Carla. Sí, Didier, si quieres, y luego Javier, adelante. Sí, muchas gracias. Mira, nos planteas dos temas bastante interesantes, Armando. El primero, en cuestión de romper paradigmas. Primero me gustaría comentar una transacción que hicimos en abril del año pasado. Fue la primera emisión de una empresa en América Latina que se hizo 100% virtual. Es decir, típicamente estamos acostumbrados a hacer roadshows, a hacer que los auditores vengan y hagan su auditoría, se tomen varias semanas, los abogados también, se abre un prospecto, se vaya a visitar inversionistas, se impriman los documentos y dadas las circunstancias, pues no se pudo hacer un proceso normal. Y independientemente de las condiciones de mercado, que era en abril quizás fue el momento más álgido del año pasado, pero tuvimos la capacidad de salir y todos estar, digamos, no salir de nuestras casas. Entonces, esto se puede hacer de una manera remota. Digamos, obviamente, pues todos entendíamos de las restricciones de movilidad y nadie se cuestionó, los auditores no nos cuestionaron el por qué no podían acceder a algunos documentos físicos o los abogados. Entonces, como que todos estábamos en sintonía, pero hubo oportunidad de tener llamadas, reuniones virtuales con un poco más de 100 inversionistas y logramos emitir un bono de 1.750 millones de dólares. Entonces, rompimos un paradigma. Se pueden hacer este tipo de operaciones 100% virtuales, que son mucho más eficientes. O sea, nosotros realmente tuvimos reuniones 2 días, de mañana a noche, y eso típicamente lleva 2 semanas de estar visitando inversionistas en diferentes partes del mundo. Me parece que mal haríamos en no aprovechar lo que hemos vivido en los últimos meses, también para transformar la función de finanzas, el rol que jugamos los que trabajamos en finanzas. Hay toda una corriente de cómo se deben acortar los ciclos de diseño de productos y lanzamiento en metodologías agile. Entonces, necesitamos nosotros adaptarnos a esas formas de trabajo que son más típicas o de desarrolladores o de gente que está en unidades de negocio y debemos de dotarles de las herramientas correctas para que puedan hacer una evaluación adecuada de si los productos o los servicios que tienen que ir haciendo pequeñas pruebas, adaptaciones, viendo si funcionan o no, si eso es lo más adecuado, la mejor asignación de capital que puede tener la empresa. Es decir, tenemos que acompañar esta gran transformación que están teniendo las empresas, que a mi juicio viene de alguna manera influido por lo que están haciendo empresas como Amazon, como Google, Microsoft, que tienen una capacidad de servir a los clientes de una manera espectacular. Entonces están mal acostumbrando o bien acostumbrando a los clientes y eso nos exige a todos los demás a ofrecer algo similar y para poder hacer eso, pues necesitamos cambiar la manera en que estamos trabajando, ¿no? El trabajo a distancia, a mi juicio, llegó para quedarse. Antes había pretextos del por qué no permitíamos que esto fuera un poco más adaptado o fuera más usado. Y yo creo que ahorita pues, logramos demostrar que podemos trabajar perfectamente bien y que la gente, de hecho, varias personas de mi equipo, pues están en varios lugares de la República Mexicana, no están ni siquiera en la Ciudad de México.
Entonces, se puede tener un trabajo, ya ni siquiera estar físicamente en la misma ciudad. Entonces, yo creo que todo eso es bastante bueno, ¿no? Y finalmente en la parte de rol que juegan las empresas en la sociedad. Nos hace un poco más de 50 años Milton Friedman justo decía eso, lo que mencionabas, Armando, que el rol era maximizar las utilidades, es decir, asignar los recursos de una manera eficiente. Y fue pues un paradigma que quedó por décadas. Me parece que ya hace algunos años se le está dando más peso a los diferentes stakeholders. No importa que seas muy rentable, importa también cómo llegas a esas utilidades y que mientras generas esas utilidades, pues tengas la capacidad de beneficiar a tus empleados, a las comunidades en las que trabajas o a las que atiendes y también a tus accionistas. Es decir, nuestra presidenta del Consejo a nivel global lo hice de una manera, a mi juicio, muy sencilla, ¿no? Necesitamos utilidades con propósito, es decir, no solo maximizar, sino que esa rentabilidad tiene que tener un sentido y ese sentido pues es mucho más amplio que simple y sencillamente maximizar utilidades, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Y si quieres antes un pequeño comentario, Javier. Sí, yo me acuerdo, estando en la universidad, el tema era valor para los accionistas, ¿no? Eso era todo lo que teníamos que enfocarnos, la planeación estratégica, todo. Ahora, afortunadamente, yo creo, no es nada más los accionistas, hay que ver a toda la sociedad en su conjunto y la empresa debe beneficiar también a la sociedad, como bien apuntas, Didier. Javier, adelante, por favor. Y es que no es excluyente, Armando. Yo creo que simplemente no es que se haya cambiado 180 grados la definición, ¿no? del objetivo de un ente económico. En realidad simplemente se pulió más y se definió más claramente, ¿no? Porque no son excluyentes, ¿no? Como bien lo comentaba Didier, ¿no? Todos estos nuevos visiones que se tienen de maximizar la utilidad, pero priorizando también el cómo llegamos o el por qué estamos maximizando, se ha demostrado claramente que eso, más que minimizar la rentabilidad de las empresas, las incrementa, ¿no? Volvemos un poquito a los paradigmas, ¿no? Y ahora, obviamente ahora se va a maximizar aún más esta visión, ¿no? Entonces, yo ahí concuerdo totalmente con Didier, no creo que sean excluyentes, al contrario, simplemente vamos a reordenar, ¿no? En las escalas de prioridades que tiene la empresa y hemos identificado a lo mejor algunas otras estrategias que nos puede inclusive mantener o incrementar la rentabilidad, pero con un enfoque mucho más detallado, como bien decías, ¿no? Al factor humano, al factor de un balance económico, porque hoy en día pues, nos damos cuenta de los impactos de no tener ese cuidado, ¿no? Entonces, yo concuerdo totalmente con Didier. Sobre un poquito el tema del rol del CFO, creo que siempre ha sido importante el CFO en la estructura de la organización, ¿no? Es uno de los dos o tres miembros del comité en todos los comités más importantes, ¿no? Detrás del CEO. Sin embargo, yo creo que en este tiempo de pandemia nuestro rol todavía se incrementó más, ¿no? Tenemos clientes internos y la mayoría de nuestros clientes internos en este periodo vivieron un periodo crítico, de estrés, de poca visibilidad, de toma de decisiones pronta y expedita, donde el rol del financiero fue vital y crítico, porque nuestro rol fue precisamente dar un poco de rumbo en este momento de poca claridad, ¿no? Dar un poco de orientación a nuestros clientes internos para esta toma de decisiones rápida y expedita, porque eran decisiones de semanas, ¿no? De ir, no ir, qué hacer, qué no hacer, ¿no? O, como explicaba algunos ejemplos Didier o Carla, de pronto tomar la decisión de seguir un proceso totalmente diferente, pero para seguir operando el negocio, ¿no? Entonces, creo que el rol del financiero en la compañía se incrementó. Yo creo que después de este periodo de pandemia regresaremos a las mismas, con las mismas prioridades, sin embargo, en este periodo fue crítico y fundamental. En el tema del home office, yo la verdad no lo veo tan claro como mis colegas, ahí sí difiero un poco. Sin duda es un beneficio inmediato, ¿no? El 90% al menos de mis colaboradores, ¿no? En la encuesta que yo realicé con mis colaboradores, están contentos, ¿no? Reportan que están felices. Sin embargo, también ese mismo 90% andan reportando que andan trabajando más de lo que antes trabajaban, ¿no? Entonces, ahorita tenemos el efecto positivo de que antes el home office era como una opción, ¿no? Era
quiero ser una empresa de élite de employee engagement, tengo, ¿no?, el home office. Hoy pues ya es masivo, ¿no? Y seguramente, como dice Didier, después de que regresemos, quién sabe si vamos a regresar a las oficinas, ¿no? Ahí depende un poco de todas las decisiones que tomamos en este periodo. Pero ahí es donde yo veo el reto, ¿no? Cuando ya sea ya no sea un must, ¿no? Ya no sea un valor agregado que estamos dando a las organizaciones, sino va a ser un estándar, pues se va a quedar el 90% más de trabajo que están reportando mis colaboradores, ¿no? Hoy en día compensábamos las empresas o mejorábamos la calidad de vida con ciertas cosas. A lo mejor algunas empresas tenían instalaciones, ¿no?, de balance de vida, ¿no? Un futbolito, consolas de juego para estas nuevas generaciones o comedores super wellness, ¿no? Hoy ya no tenemos nada de eso. Mucho de lo que habíamos invertido durante los últimos 5 años para mejorar a nuestros empleados lo vamos a perder. No lo estamos viendo, ¿no? Porque ahorita obviamente con la emergencia sanitaria los empleados están agradeciendo estar en casa. Si tienen un familiar enfermo o cercano, agradecen que están cercanos a ellos, agradecen que están con su familia, cuidando a su familia. El tema que yo veo es prepararnos para lo que viene, ¿no? Obviamente es increíble poder platicar como estamos platicando, pero tenemos un carryover o una tendencia favorable. En el caso de Carla, mencionaba, ¿no? Ella fue nombrada en su nueva asignación desde México. Seguramente los primeros 4 meses no conoció a su equipo. Sin embargo, su equipo sí tenía una tendencia favorable o una tendencia positiva de colaboración en equipo. La pregunta que yo tengo es, ¿qué va a pasar cuando mi equipo rote el 100% o 70% de los roles que hoy tenemos? ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a hacer esta integración? Porque algo que estamos diciendo es que el factor humano fue importantísimo en poder cruzar y empezar a trabajar para salir de la pandemia. Pero mucho de este factor humano se construyó con esta relación, con platicar los 5 minutos, con conocerlo cara a cara, con saber un poco más de ti, ¿no? El factor humano no lo vamos a tener. Entonces, eso es para mí el reto. O sea, creo que sí es un beneficio inmediato, pero las organizaciones y el CFO hacia adentro de nuestras organizaciones nos tenemos que plantear la segunda etapa, que va a ser los impactos negativos que vamos a tener del home office y cómo vamos a adaptarnos a esta segunda etapa del post-COVID, ¿no? Totalmente, totalmente, Javier. Sí, muchos equipos que han funcionado bien es por el capital afectivo que ya traían de una relación de mucho tiempo, pero queda por verse si eso se puede construir con equipos nuevos en línea. Un súper reto hacia adelante, ¿no? Muy bien. Si gustan Perdón, solo Sí, Carla. perdón, pero solo para agregar ahí, justo esta parte de esta segunda etapa, me tocó vivirla porque me tocó armar un equipo nuevo. Entonces, adicional a que yo tuve, digo, obviamente que conocía la empresa o tenía ya una noción por cómo se venía trabajando en México, pero tuve que llegar y formar, pues aprender cómo estaba llevándolo, pero adicional, capacitar gente que al día de hoy no he conocido físicamente, y hacer toda una implementación nueva, hacer todo un equipo nuevo y lograr este factor humano de eres parte de llevarlo al mundo virtual. Entonces sí creo que es un reto, la verdad es que sí lo ha sido, se extraña mucho y se necesita mucho el estar ahí, pero creo que es la evolución de lo que viene, o sea, nos va a pasar a todos. Perdón, hermano. Así es. No, gracias, Carla, gracias por tu comentario. Muy bien, pues el tiempo nos empieza a ganar y si gustan para cerrar, me gustaría preguntarles, cada uno de ustedes tiene responsabilidades en Latinoamérica, seguramente una región que conocen muy bien, empezando por México. ¿Qué idea les viene a la cabeza cuando les digo mercados emergentes, Latinoamérica? Y qué podemos esperar en temas de retos y oportunidades para Latinoamérica en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Algunas personas hablan mucho de una desigualdad que se va a acentuar aún más en la región, otros hablan sobre pues, quizás oportunidades en industrias o en sectores que van a crecer mucho más que en otros mercados. Hay puntos de vista positivos y negativos, ¿no? Pero quizás quisiera cerrar con su perspectiva de lo que ustedes están viendo desde su negocio, desde sus industrias en la región de Latinoamérica.
No sé si quieras comenzar, Javier, adelante. Ok, sí. Digo, para la industria automotriz el mercado latinoamericano siempre ha sido un reto, ¿no? La estructura de costos nos genera mucha presión por el tipo de cambio, ¿no? Entonces, obviamente para la industria automotriz, y yo creo que la comparto con muchas otras industrias, ¿no? Obviamente las farmacéuticas no, ellos están contentos, ¿no? Pero yo creo que en general lo que se viene para Latinoamérica es un periodo de consolidación. La mayoría de las industrias se han contraído los mercados y la perspectiva es que no vamos a poder recuperar el tamaño de la industria hasta finales de 2022-23. Entonces yo anticipo un periodo de consolidación. Empresas locales se van a consolidar, ¿no? Para hacer un grupo local más grande que pueda competir con las empresas globales. Y obviamente las empresas globales pues, seguirán estos procesos globales de consolidación. Pero yo sí anticipo una consolidación de los mercados, de las industrias, y también anticipo un tema durante los siguientes 2 años, el enfoque va a ser más retomar los márgenes de rentabilidad más que pensar en un crecimiento, ¿no? Obviamente este periodo de pandemia fue brutalmente doloroso en términos de rentabilidad para las compañías, ¿no? Mercados contrayéndose, presiones de tipo de cambio, costos incrementales por costos logísticos, medidas o contramedidas que tenemos que tomar ahora por el tema de COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces anticipo eso, anticipo un periodo de consolidación, anticipo un periodo de enfoque mucho más a la rentabilidad, más que al crecimiento. Y eso yo creo que es la oportunidad que tenemos como financieros, ¿no? Yo creo que más que espantarnos o anticipar un escenario complicado, yo creo que eso en realidad son oportunidades para nosotros. ¿Por qué? Pues porque el financiero, la empresa que tenga alineado a su financiero con esta perspectiva va a poder diseñar las estrategias adecuadas para la toma correcta en los siguientes 2 años, ¿no? 3 años. Gracias, Javier. Didier, adelante. Mira, hace algunos días me tocó escuchar en un panel de varios politólogos en América Latina, pues más o menos que describieran qué condiciones podemos esperar para América Latina en los siguientes años. Y uno de ellos mencionaba algo que se me quedó muy grabado, que coincido 100% con él, en donde habla de un mayor deterioro antes de una mejora. Y deterioro en 3 temas importantes. Ya lo mencionabas tú, uno de ellos, Armando, en la desigualdad. O sea, ya partíamos de una base relativamente baja en términos o mala, y esto pues aún se va a deteriorar más. Yo comentaba ahí que le ha pegado más a personas de bajos ingresos la pandemia, y vamos a seguir viendo cómo esa desigualdad, en lugar de mejorar, pues se va a incrementar. También temas de informalidad y de crimen. Y no hablaba de un país en particular, sino en general de América Latina, ¿no? Entonces, esto, a mi juicio, pues es un reto muy importante que hace que las empresas, como comentábamos hace unos minutos, no solo debamos estar enfocados en las utilidades, sino ver de qué manera podemos impactar positivamente a las sociedades en donde estamos trabajando, y que algunas de las prácticas que hemos tenido por la coyuntura de la pandemia, en donde pues, han hecho grandes esfuerzos para coordinar ciertas acciones con otras industrias, con otros participantes, en términos de hacer donaciones, en términos de hacer algo pues diferente a lo que típicamente hacíamos. Eso, a mi juicio, debe ser una práctica permanente. Me parece que América Latina va a seguir siendo un lugar con grandes oportunidades, en donde aquellos que estén invertidos en la región requieren de una visión de largo plazo. Es decir, eh, si te preocupa la inestabilidad o quizás la baja rentabilidad por algunos años, yo creo que no es necesariamente el mejor lugar para estar. Pero yo creo que, por lo menos hablando de México, pues ofrece grandes oportunidades. Es decir, tenemos déficits muy importantes en infraestructura, en servicios financieros. Tenemos todavía una estructura demográfica
positiva. Entonces, debería haber oportunidades de crecimiento muy importantes y esto debería hacer que capitales importantes lleguen al país, tanto locales como internacionales. Claro, tenemos ahorita una coyuntura, no solo la pandemia, sino también pues algunas políticas que tiene la administración actual que no necesariamente marcan una bienvenida clara hacia la inversión. Entonces es un reto adicional, pero es un reto adicional de corto plazo. Yo creo que en la medida en que se logre ver pues no solo los siguientes 3 años, sino los siguientes 10, 15, 20 años, en donde a mi juicio se pueden identificar buenas oportunidades. Perfecto, Didier, muchísimas gracias. Estimada Carla, perdón, 30 segundos porque se nos acaba el tiempo, pero adelante, si eres tan amable. Yo sé, pues solo igual, creo que coincido con ambos puntos, pero sí creo que es lento, o sea, va a ser un proceso todavía largo, que todavía no va a ser complicado y difícil, pero creo que también es un gran momento de oportunidad para retomar lo que hablábamos desde el inicio, esta parte de la flexibilidad en todas las áreas como empresa que estamos ofreciendo y bueno, eso depende de eso, podremos sobrevivir y salir adelante. Bueno, pues Carla, Javier, Didier, no me queda más que agradecerles enormemente a nombre del Grupo Mundo Ejecutivo su participación en este foro, la visión del CFO. Sus puntos de vista han sido extraordinariamente reveladores y van a ser muy útiles para la gente en nuestra audiencia conforme tienen que tomar decisiones este año. Muchísimas gracias nuevamente y amigos, nos veremos en el siguiente panel.